nuevo pacto. Hay un pacto antiguo y hay un pacto nuevo. Al decir nuevo pacto, ya sabemos que en la Biblia vamos a encontrar dos pactos. Nuevo significa, había antes otro. Sí, antes había otro. Pero acá nuestro Señor Jesucristo está diciendo, el nuevo pacto en mi sangre, así dice, ¿no? Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿cómo es el nuevo pacto? El nuevo pacto, ¿qué tiene que ver con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? ¿Y por qué tuvo que haber un nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia? El nuevo pacto, aquí Jesús lo dice claramente, esta es mi sangre del nuevo pacto. Hay personas que lamentablemente por desconocimiento de los dos pactos, por desconocimiento de los dos pactos, está todavía en el antiguo pacto. Muchas personas cuando dicen el pacto, uno le dice, bueno, cuénteme el pacto, ¿cuál es el pacto? Vamos a Génesis. Cuando uno se escucha hablar, no, espere. ¿Usted sabe que existen dos pactos? Cuando alguien habla del pacto, solamente dice el pacto y está hablando de Génesis, ¿a cuál creen que se refiere? Muy probablemente no está hablando del nuevo pacto, muy probablemente está hablando del antiguo pacto. Aunque ciertamente en Génesis capítulo 3 podemos ver también la sombra de lo que iba a ser Dios con el nuevo pacto. Pero hay personas que no lo conocen, no lo han visto, y cuando se refieren a Génesis están hablando del antiguo pacto. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto que aparece en Génesis capítulo 3? En Génesis capítulo 3 ciertamente aparece el antiguo y aparece el nuevo. No sé si sabían. En Génesis capítulo 3 hubo derramamiento de sangre. No sé si sabían eso también. Uno podría pensar, ¿desde allá? Pero si hasta ahora se había creado todo, ¿cómo pudo haber derramamiento de sangre? Adán y Eva, como sabemos, Dios les dijo, el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Pero ahí hubo una violación. Aunque Dios dijo así, el ser humano ya hizo exactamente lo contrario. Entonces Dios tuvo que hacer un nuevo pacto y está plasmado ahí en Génesis 3. Si miramos al final, Dios hizo túnicas de pieles. El ser humano, ¿qué hizo para tratar de solucionar el error que cometió? Para tratar de enmendar ese antiguo pacto. Para tratar de solucionarlo, el ser humano hizo delantales con hojas de higuera. El que hizo túnicas de pieles fue Dios. El ser humano hizo delantales. Dios dijo, el día que coma ciertamente morirá. Pero el ser humano, ¿qué hizo? El ser humano comió. De eso que Dios le dijo que no comiera, el ser humano comió. Al comer, murió. Y al morir, ¿cómo se vieron ellos? Desnudos. Pero si miramos el último versículo, el versículo 25 del capítulo 2, ¿qué pasó ahí? En ese versículo, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué llegó a ser un problema la desnudez? ¿Cuál es la diferencia entre antes de comer y después de comer? Antes de comer estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero una vez que comieron, la desnudez vino a ser problema para ellos. Dios les dijo en el versículo 11 de Génesis 3, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios les enseñó así, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El ser humano violó el pacto. Es ciertamente esa es sombra del antiguo pacto. El antiguo pacto que después hizo con toda la casa de Israel, así como fue violado en el caso de Adán y Eva, así el antiguo pacto también fue violado. Porque el antiguo pacto tiene una condición, no sé si ustedes se dan cuenta, en esta sombra del antiguo pacto, cuando le dice, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás, es sombra del antiguo pacto. Después lo vamos a ver más expresado con el pueblo de Israel, sucedió exactamente lo mismo. Lo que Dios dijo, el ser humano hizo lo contrario. Entonces, en el caso de Adán y Eva, ¿qué tenía ese antiguo pacto? Dependía de algo que ellos hicieran. Cuando Dios les dijo, el día que comas de ese árbol, entonces ellos tenían que evitar comer, ellos tenían que procurar no comer. No sé si les suena esto parecido a lo que vemos más adelante. En la Biblia dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. El que depende de las obras de la ley, ¿qué necesita? Tiene que hacer. Lo que la ley dice, así tiene que hacer. Entonces, las personas que estaban en el antiguo pacto, las personas tenían que hacer.
Eso ciertamente es el mismo corazón que se quedó en los judíos. Los judíos también están tratando de hacer, todavía están tratando de hacer. Cuando se acercaban a Jesús, que le decían, ¿qué haremos? Lo único que tenían que hacer era creer en el Hijo. Y lo dice la Biblia, solamente tenían que creer en el Hijo, porque Él venía a hacer el nuevo pacto. El versículo que leímos el día de hoy es, y es lo más importante, el nuevo pacto. Tengan cuidado, cuando alguien les hable del pacto, tengan cuidado si solamente les está hablando del antiguo, si no les va a hablar del nuevo. Dios hizo túnicas de pieles en Génesis 3 y los vistió. Ahí hubo derramamiento de sangre. Para que haya hecho túnicas de pieles, algún animalito se quedó sin su piel. Hubo derramamiento de sangre, hubo sacrificio. Por eso aquí cuando se habla del nuevo pacto, y eso que de las túnicas de pieles es sombra del nuevo pacto. Miren cómo dice el versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ahí dice, si miramos dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto, a diferencia, el antiguo pacto, las personas si querían solucionar el problema del pecado, estaba en las manos de ellos. Ellos tenían. Cuando alguien está bajo la ley, las personas que dicen, ay, es que yo dije una mentirita y me siento tan mal, ¿por qué las personas se expresan de esa manera? Todavía no conocen el nuevo pacto, únicamente están en el antiguo pacto. Cuando leemos acá, dice el versículo 28 al final, ¿para qué fue derramada la sangre de Jesucristo? Para remisión de los pecados. Miremos qué dice en Hebreos hay un versículo, Hebreos 8:13, el último versículo de Hebreos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Date cuenta, está hablando de nuevo pacto y está hablando, al decir nuevo pacto, ya se está hablando de que antes había uno viejo. Para que diga nuevo pacto, y entonces, ¿cómo el otro, había otro pacto? Sí, había otro. Mire lo que dice. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Cuál es ese primer pacto? ¿Cuál es ese? Ese que aparece como sombra en Génesis 3. En Génesis 3 se ve sombra del antiguo pacto y del nuevo pacto. Más adelante lo podemos ver cuando se dieron las leyes, cuando el ser humano dijo, todo lo que Dios nos diga, eso haremos. Éxodo 19. El ser humano, sin darse cuenta, firmó el antiguo pacto, lo firmó. Ese es el antiguo pacto. Pero aquí, ¿qué dice? El versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Qué es lo que pasa con el antiguo pacto? Aquí dice, el antiguo pacto, al decir nuevo, se da por viejo al anterior. ¿Y qué pasa con el? ¿Pueden estar los dos pactos vigentes? No. Hay uno que tiene que desaparecer. El nuevo pacto, ¿dónde lo encontramos? En el Nuevo Testamento. El antiguo pacto, ¿dónde lo encontramos? En el Antiguo Testamento. No en vano está la palabra antiguo y nuevo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Espero que meditando sobre lo que hemos considerado el día de hoy, reflexiones sobre el nuevo pacto. Cuando alguien te hable del pacto, dile, háblame de los dos. No me hables de uno solo, háblame de los dos. Si alguien les va a hablar del pacto, tiene que hablarle de dos. Si solamente dice el pacto, es que violamos el pacto, ¿ese cuál? Póngale nombre, ese es el antiguo o ese es el primero. No diga solo pacto, diga el antiguo pacto o el nuevo pacto. Si solamente les hablan de uno, sin que ustedes se den cuenta, los van a querer llevar a la ley. Los van a querer llevar a la ley. Y la ley es entendible y la ley es aceptada por la mayoría de las personas porque tiene lógica. El ser humano fácilmente puede quedarse ¿en dónde? En la ley, en el antiguo pacto, sin darse cuenta. Cuando les hablan del pacto, muchas personas solo hablan de uno, pero tienen que nombrarle dos pactos. Si les dice la palabra el pacto, póngale nombre, ¿ese es nuevo o es antiguo? No diga solo el pacto. Si va a hablar de un pacto, hable cuál de los dos es. Aquí lo leímos el día de hoy. Si dice nuevo, es porque había uno viejo. Tengan presente esto cada que alguien les vaya a hablar de el pacto. Solo el pacto no, o es antiguo pacto o es nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque con su sangre, ¿qué dice Apocalipsis 1:5? ¿Qué hizo con su sangre? Nos lavó de nuestros pecados. ¿Esto lo enseñan? No lo enseñan. Sobre todo las personas que dicen el pacto, pero no te dicen cuál de los dos. No te van a enseñar que el pacto, el nuevo, el que tiene que ver con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como lo leímos hoy, para remisión de nuestros pecados, ese nuevo pacto, con su sangre, Jesús nos lavó de todo pecado, nos lavó de todo pecado. Por eso no te lo pueden enseñar, por eso solo van a hablar el pacto para llevarte a la ley, para dejarte convicto en la ley. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido considerar tu palabra. Permite que Satanás, así disfrazándose de ministros de justicia, no siga engañando a las personas. Está llevando a las personas a seguir atrapados en el antiguo pacto. No usando la expresión antiguo pacto o nuevo pacto, solamente habla de como si fuera uno solo. El pacto. El ser humano violó el antiguo pacto. ¿Qué sería violar el nuevo pacto? No creer que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lavó de todo pecado. Como dice en Apocalipsis 1:5. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lavó de todo pecado. Ya estamos en el nuevo pacto. El antiguo, como dice ahí, se daba por viejo y estaba próximo a desaparecer. Quien todavía está en el antiguo pacto habla de qué haré. El ser humano quiere hacer algo. Quiere constantemente, su corazón lo tiene en el antiguo pacto, en modo natural, por desconocimiento de los dos pactos, el antiguo y el nuevo. Ten misericordia de las personas que están escuchando y permíteles que, meditando sobre estos dos versículos, salgan del nuevo pacto, es decir, puedan creer en el nuevo pacto, el que por el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, no por algo que nosotros hagamos, ya no tiene que ver por algo que nosotros hagamos, solo por fe, solo por creer que Jesús ya nos limpió, nos lavó de todo pecado. El antiguo pacto sí tenía que ver a cambio de lo que nosotros hiciéramos, teníamos que hacer algo, pero el nuevo pacto ya no. Ten misericordia a todas las personas que van a escuchar, que van a ver este video, permíteles salir del engaño. Permíteles salir de todas las religiones que únicamente dejan a las personas convictas en la ley. ¿Para qué? Para poderlos dominar. Las religiones necesitan a las personas tenerlas en el antiguo pacto para dominarles, para que dependan de algo que ellos tengan que hacer. Y generalmente las religiones les dicen qué es lo que tienen que hacer. Lo único bíblicamente que el ser humano tiene que hacer es creer. El nuevo pacto es por creer, es lo único que tiene que hacer, creer. Con su sangre nos lavó de todo pecado. Lo dice la palabra. Eso es el nuevo pacto. Ese es el derramamiento. Eso es lo que dice del nuevo pacto por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. Ten misericordia de las personas. Permite que no sigan enseñando ni transmitiendo el antiguo pacto. O solamente hablando de el pacto. Porque hay dos. El antiguo y el nuevo tienen nombre, uno se llama antiguo y el otro se llama nuevo. Ten misericordia, Padre, de todos los que van a escuchar. Permíteles salir del antiguo pacto y pasar al nuevo pacto. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Hoy, como se dieron cuenta, hablamos de los dos pactos. Nos vemos mañana, nos vemos esta noche. Esta noche, Jason va a estar compartiendo. Nos vemos esta noche. Chao.